todos los vigilantes. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. A propósito del contenido de las escuchas en el caso Naseiro, ¿por qué ordenó usted esta investigación? Cuando tenía sospechas de que se podía estar haciendo o intentando hacer algo que no se debía hacer, naturalmente, cuando tuve conocimiento, creé una comisión de investigación interna. Le agradezco la respuesta y me parece muy bien que usted ordenara una comisión de investigación interna, pero fíjese qué curioso, la primera pregunta que le hago es si detectó usted alguna irregularidad en la financiación de su partido, usted me dice que no y ahora, sin embargo, reconoce que ordenó la formación de una comisión interna dentro de su partido ante las sospechas de que podía haber financiación ilegal. Le recuerdo que esto se está grabando y tiene usted la obligación de no mentir en esta comisión. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España y lo demuestra todos los días. Y además de todo eso, señoría, lo que le quiero decir es que sé que usted familiarmente ha pasado por unos momentos muy difíciles en las últimas semanas y en los últimos meses. Y le deseo todo lo mejor. Y le deseo que pueda superar para bien todos esos momentos difíciles que ha pasado familiarmente. Y le tengo que decir que sobre los regalos de las bodas de mis hijas o de la boda de mi hija no voy a hacer ningún comentario. No era mi boda. Usted es el expresidente de mi país y la imagen patética que acaba usted de dar en esta comisión es una mala noticia para mi país. Le aseguro que trabajaré para que en mi patria nadie se tenga que avergonzar de tener expresidentes como usted. A mí de lo que usted se avergüence me da absolutamente igual, señor Iglesias, ¿verdad? Porque si usted se avergüenza de uno, yo no le voy a decir a usted lo que para mí significa que haya un partido que quiere destruir el régimen del 78 y destruir el sistema del 78 y que tenga por referencia al gobierno de Venezuela o al gobierno de Irán. Pablo Iglesias, buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, una sesión ayer en el Congreso que hoy la prensa, los titulares en los periódicos califican de bronca, dura. La altivez de José María Aznar ha sido muy reseñada. En primer lugar, déjame que te pida una primera valoración de la sesión de ayer. Bueno, yo creo que independientemente del autorretrato psicológico que Aznar se hace a sí mismo, creo que entró a la Comisión de Investigación de la Financiación Irregular del PP, un expresidente del gobierno, y salió el jefe de un aparato de financiación ilegal, el jefe de los corruptos. Estoy muy orgulloso de mi equipo porque hicimos un trabajo muy preciso de preguntas en las que creo que fuimos capaces de demostrar que Aznar ayer mintió. Eso es extremadamente grave y revela, bueno, pues que en este país ha gobernado durante muchos años un partido corrupto cuyo jefe era Aznar. Ayer fue muy comentada la intervención con Pablo Iglesias, frente a Pablo Iglesias, porque en el resto de las intervenciones Aznar nadó como pez en el agua. Pero la única vez que le vimos perder los nervios fue cuando le mostraron la camiseta de José Couso, el señor Rufián, y cuando intervino Pablo Iglesias. Y allí hubo tres aspectos que digamos que han sido los tres puntales de la intervención. Correa, el caso Naseiro y su relación con Manuel Balín. ¿Por qué estas tres bases? Bueno, lo primero que hice con Aznar fue recordarle que en comisión parlamentaria no se puede mentir, que eso es un delito. Y no era una alusión para la galería, era una manera de tratar de jugar limpio con José María Aznar y de darle a entender que me había preparado muy bien la intervención y que no se equivocara y que no me mintiera. Le hago una primera pregunta muy clara, es como tuvo usted alguna vez noticia por alguien de que había financiación irregular en su partido. Ahí yo creo que Aznar se equivoca, responde de manera arrogante que su partido no se ha financiado de manera ilegal. Con esto no solamente se está mintiendo, sino que está contradiciendo a los tribunales, pero claro, después le pregunto por el caso Naseiro y le pregunto si efectivamente, como conocedor de las escuchas del caso Naseiro, que revelaban financiación irregular en su partido, él ordenó una comisión interna, una comisión de investigación interna del PP para investigarlo. Me reconoce que sí, y en ese momento yo creo que se viene abajo la comparecencia de Aznar y creo que es cuando se le empiezan a notar los nervios,
¿por qué se lo recuerdo? Es como, ¿cómo puede ser que usted me diga que no sabía de la financiación ilegal en el PP y acto seguido, un minuto después, reconozca que investigó la financiación ilegal en su propio partido? A partir de ahí yo creo que Aznar pierde los papeles y bueno, el vídeo está para que lo vea todo el mundo. La cuestión del señor Manuel Blanco, esto es muy importante porque este es uno de los cerebros de la trama Gürtel. Y yo le pregunto específicamente, ¿usted se reunió con empresarios investigados por la trama Gürtel? Entonces Aznar echa balones fuera y me dice, yo me he reunido con empresarios, con sindicalistas, con ciudadanos. Es como, no, señor Aznar, con empresarios investigados por la trama Gürtel. Y dice que no se acuerda. Le pregunto por este señor y me dice que a este señor le conoce igual que me conoce a mí. Es como, señora Tal, usted y yo no nos conocemos de nada. ¿Cómo puede decir usted que no conoce a este señor si han escrito artículos juntos? Y entonces vemos que efectivamente han escrito artículos juntos, se conocen y vemos que este señor fue condenado a 3 años como cabecilla de la Gürtel en Valencia. Siguiente mentira de Aznar muy clara. Y después está el caso de Correa. Es absolutamente inverosímil que Aznar no conociera a Correa. Correa ha estado en un yate con su yerno Agag, comete el error además de presumir de yerno, de es un gran empresario y no sé qué, y el señor Correa regala 38.000 euros en concepto de iluminación a la boda de la hija del señor Aznar con Agag. Bueno, creo que ayer logramos demostrar que Aznar mintió. Una comisión parlamentaria no es un tribunal, nosotros no juzgamos responsabilidad penal, pero creo que ayer quedó clarísima la responsabilidad política de Aznar como jefe de la corrupción. Él basó toda su defensa, además de en el tono muy altivo y muy arrogante de sus intervenciones, pero toda su defensa en que la corrupción de su partido estaba limitada a 2 casos, a Pozuelo y a Majadahonda. Dijo además eso, que no conocía tampoco al cabecilla de Gürtel, y luego dijo que sus responsabilidades políticas le alejaban completamente del conocimiento de las cuestiones económicas. ¿Esto es verosímil? Es inverosímil. Otra pregunta que le hice fue muy claro al respecto. ¿Quién nombra al tesorero del partido? Trató de decir, no, el comité ejecutivo, como para delegarla. Es inverosímil porque además ha quedado demostrado que Aznar se reunía con los grandes donantes del Partido Popular. Absolutamente inverosímil. Otra mentira de Aznar. Cuando le pregunté, ¿se reunía usted con los grandes donantes? Y trataba de escurrirse en el interrogatorio. Utilizó el interrogatorio, entre otras cosas, para reivindicar su trabajo, su legado, también al frente de la presidencia del gobierno. Habló de la guerra de Irak. Esto lo vimos en una intervención también bastante bronca con Gabriel Rufián. Dijo que España no había ido a la guerra de Irak. Es verdad que no vimos a Pablo Iglesias entrando en otros temas. ¿Por qué? No era el día. Yo creo que es crucial la cortesía parlamentaria y entender que una comisión en la que investigamos la financiación irregular del PP no es ocasión para preguntar a Aznar por otras cuestiones, por la guerra de Irak o, digamos, por la cuestión territorial en España o por las opiniones de Aznar sobre otros aspectos. Hay que respetar por qué Aznar está en esa comisión. Aznar está en esa comisión porque hubo financiación irregular en el Partido Popular y porque él fue el jefe del Partido Popular la mayor parte de los años en los que ha quedado probada en sede judicial esa financiación irregular. Yo creo que ayer no tocaba hacer eso. Creo que se equivocaron mis compañeros de comisión al tratar de utilizar una comisión ad hoc para investigar la financiación irregular del PP para otra cosa. Creo que eso da una mala imagen ante los ciudadanos. La obligación de un diputado en una comisión de investigación es investigar, no hacer discursos. Y yo estoy muy orgulloso del trabajo de mi equipo porque ayer creo que España entera vio que hacemos nuestro trabajo y que investigamos. Eso puso muy nervioso a José María Aznar, que cuando se dirigió a Pablo Iglesias le dijo: es usted un peligro para la democracia. Ayer ocurrió algo que es muy importante para lo que va a quedar de Aznar en el futuro. Ayer Aznar se puso al nivel de All Right Diario, como dice Facu Díaz, para hablar del periódico de Inda. Que un expresidente del gobierno se convierta en una caricatura de Inda y de Villarejo en una comisión parlamentaria revela hasta qué punto Aznar es una imagen siniestra de sí mismo. Creo que ayer salió un expresidente que más parecía un jefe de la corrupción acorralado que alguien que todavía debería representar una cierta dignidad institucional en nuestro país. Creo que fue sencillamente patético, insisto, más allá del autorretrato psicológico que él se hizo a sí mismo. Creo que Aznar va a pasar a la historia
ni siquiera como el peor presidente en la historia de nuestro país, sino como una figura menor y patética. Decía una crónica del periódico El Mundo, nadie puede con él porque nadie es como él, y llegó a decir, me lo estoy pasando bien esta mañana. Bueno, yo creo que eso, digamos, es más de camisa de fuerza y de psiquiátrico. Leí lo que escribió Lucía Méndez, pero yo creo que Aznar, una vez que perdió el poder, bueno, pues se ha convertido en eso, en como mucho podrá ser un articulista de Oki Diario, poco más. El personaje ni da para mucho en lo intelectual, ni tiene, digamos, la astucia o la presencia de otros expresidentes, y creo que la arrogancia es el mayor enemigo de una figura que en sí misma no tiene mucha profundidad. Por desgracia, todavía hay algunos que le atribuyen virtudes o características que simplemente no tiene. Lo de ayer de Aznar creo que fue sencillamente patético. ¿Llegasteis a tener después encuentro? Porque claro, luego termina la sesión, se suspende y en aquel momento entiendo que os cruzasteis en algún momento, ¿o no? No, ni en la entrada ni en la salida nos cruzamos. No hubiera habido problemas si hubiera sido así, pero no se dio. Hubo una situación extraña en la que Aznar trató de dar a entender que nos habíamos visto y yo no sé cuándo, a qué se refería, yo no sé qué pretendía decir, que se quedó a la mitad, pero la primera vez que vi en persona a Aznar fue ayer. Sí, porque hizo una alusión a que te habían señalado desde lejos caminando en alguna ocasión y él había mirado, dijo por curiosidad para saber quién era Pablo Iglesias. En todo caso, ¿para qué sirve esta comisión de investigación? Porque vimos ayer un tono efectivamente muy hostil, muy agrio. Vimos incluso la bancada del Partido Popular con protestas permanentes. Y claro, los ciudadanos tienden a preguntarse esto, ¿no? ¿Para qué sirven estas cosas? Si hacemos nuestro trabajo, si investigamos, este tipo de comisiones son muy útiles y yo creo que ayer nosotros lo demostramos. Ayer yo pude hacer una serie de preguntas a Aznar que no le han podido hacer los jueces y que seguramente no le ha podido hacer nadie directamente. Y con apenas 20 minutos de interrogatorio creo que quedó demostrado que Aznar mentía y que Aznar tenía conocimiento y era el responsable del aparato de financiación ilegal del Partido Popular, un partido que se presentaba a las elecciones pagando campañas electorales de manera ilegal, lo cual pone en cuestión incluso sus victorias electorales. Es importantísimo. El problema es que a veces no nos damos cuenta de que los representantes públicos tenemos que trabajar. Una comisión de investigación no es para hacer discursos, es para investigar. Hay que dedicarle muchas horas a estudiar, hay que llegar con los deberes hechos y hay que saber hacer las preguntas, y yo estoy muy orgulloso de mi equipo, que trabajó muchas horas para que ayer yo pudiera hacer las preguntas que tocaban. Pues Pablo Iglesias, le agradecemos muchísimo que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta pronto.